Chihuahua, 1916. El polvo del desierto cubría todo como mortaja de difunto, y el sol caía sobre la tierra con la misma crueldad con que caía el látigo sobre la espalda de los peones. En aquellos días, México sangraba por cada poro, y la revolución pintaba el norte de rojo. Pero había hombres que no sangraban por la patria, sino por pura maldad. Hombres que usaban el uniforme federal no para defender la nación, sino para saciar sus instintos más bajos y oscuros. El coronel Arnulfo Maldonado era uno de esos hombres, alto como álamo, solitario, con bigote recortado a la usanza de los oficiales porfiristas que se creían superiores al pueblo. El coronel tenía ojos pequeños y negros, como los de las víboras de cascabel que se arrastraban por el desierto de Chihuahua. Cuando sonreía, y lo hacía seguido el desgraciado, mostraba dientes amarillentos por el tabaco y el mezcal, pero no era su apariencia lo que lo hacía memorable, era su crueldad. Arnulfo Maldonado comandaba la guarnición federal de Villa Ahumada, una de las plazas más importantes entre Chihuahua y Ciudad Juárez. Pero más que comandante, se había convertido en señor feudal de aquellas tierras áridas. Dueño de la hacienda más grande de la región, miles y miles de hectáreas de algodón que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, el coronel había construido su imperio sobre el sudor y la sangre de campesinos que trabajaban de sol a sol por un puñado de centavos. Dicen los que lo conocieron que Maldonado disfrutaba del sufrimiento ajeno como otros hombres disfrutan del mezcal o las mujeres. Le gustaba inventar castigos, le gustaba ver a la gente humillarse, suplicar, arrastrarse por la tierra como gusanos. Y cuando alguien osaba desafiarlo, cuando alguien se atrevía a mirarlo directo a los ojos sin bajar la cabeza, entonces el coronel mostraba su verdadera cara de demonio. En el norte de México, la justicia no llegaba en carruaje del gobierno. Llegaba a caballo y con Mauser en la mano, y el coronel Maldonado lo sabía, por eso hacía lo que quería, porque nadie se atrevía a tocarlo, porque tenía 200 federales bien armados cuidándole las espaldas, porque tenía contactos en la Ciudad de México que lo protegían, porque se creía intocable, pero el coronel Maldonado cometió un error que le costaría todo, un error que lo convertiría en leyenda, pero no del tipo de leyenda que un hombre quiere ser. El coronel amarró a un muchacho inocente en medio de su plantación de algodón. Lo amarró como espantapájaros, lo dejó morir bajo el sol implacable del desierto mientras los cuervos le comían la carne. Y ese muchacho de apenas 19 años que murió pidiendo agua con la voz quebrada, que murió solo, amarrado como animal, devorado por los pájaros carroñeros. Ese muchacho era Jesús Fierro, el hermano menor de Rodolfo Fierro, el hermano del hombre más temido de toda la División del Norte, el hermano del dorado más leal a Pancho Villa, el hermano del hombre que los federales llamaban el carnicero, porque cuando Fierro llegaba a un pueblo, los traidores morían como cerdos en matadero. Y cuando Rodolfo Fierro se enteró de lo que el coronel Maldonado le había hecho a su hermano menor, cuando se enteró de cómo había muerto Jesús, algo se rompió dentro de él, algo que nunca volvería a componerse. Esta es la historia de cómo un hombre con uniforme federal creyó que podía burlarse de la justicia del norte. Esta es la historia de cómo el coronel Arnulfo Maldonado aprendió, demasiado tarde, que en México todavía había hombres de honor. Y esta es la historia de cómo Rodolfo Fierro convirtió una plantación de algodón en el infierno en la tierra, en un monumento eterno a la venganza más brutal que jamás se haya visto en Chihuahua. Porque en el norte, compadre, la palabra de un hombre vale más que todo el oro de las haciendas. Y quien toca a un hermano firma su sentencia de muerte con su propia sangre. Pero antes de seguir con esta historia que te va a helar la sangre, necesito que hagas 3 cosas, compadre. Primera,
Dale like a este video para que más gente conozca las verdaderas leyendas de la revolución. Segunda, suscríbete a este canal porque aquí contamos las historias que la historia oficial enterró. Y tercera, comenta desde qué ciudad nos estás viendo para saber que la memoria de hombres como Rodolfo Fierro sigue viva en todo México y más allá de la frontera. Dale, compadre. Hazlo ahorita antes de que sigas escuchando, porque lo que viene después te va a dejar sin palabras. Lo que el coronel Maldonado no sabía, lo que no podía saber, es que estaba a punto de despertar al demonio. Y cuando Fierro despertaba, compadre, nadie volvía a dormir tranquilo. Abril de 1916. El calor en Chihuahua era de esos que te saca el alma por los poros. El tipo de calor que hace que hasta las lagartijas busquen sombra y que los hombres caminen como fantasmas, arrastrando los pies por la tierra seca y agrietada como piel de anciano. En la hacienda La Providencia del coronel Arnulfo Maldonado, el algodón crecía blanco y abundante, regado con el sudor de campesinos que trabajaban desde que el sol apenas asomaba hasta que se ocultaba detrás de las montañas lejanas. Pero ese abril no sería recordado por la cosecha. Ese abril quedaría marcado a fuego en la memoria de Chihuahua por algo mucho más oscuro, algo que la gente todavía cuenta en voz baja, cuando se juntan alrededor del fuego y las sombras bailan en las paredes. Jesús Fierro tenía 19 años. Era un muchacho delgado pero fuerte, con la piel quemada por el sol del norte y los ojos claros que había heredado de su madre. No era revolucionario, no andaba con rifle en la mano, ni cabalgaba con los dorados de Villa. Jesús era simplemente un chamaco que trataba de sobrevivir en tiempos difíciles, que ayudaba a su familia en el rancho y que de vez en cuando llevaba provisiones a pueblos cercanos para ganarse unos centavos. Pero Jesús cometió un error pequeño, de esos que en tiempos normales no significan nada, pero en tiempos de revolución, hasta el error más pequeño puede costarte la vida. Jesús llevaba una carreta con maíz y frijol cuando pasó cerca de la hacienda del coronel Maldonado. En el camino se encontró con una familia de campesinos, un viejo, su mujer y 3 niños pequeños, que venían huyendo de un pueblo donde los federales habían fusilado a varios hombres acusados de ayudar a los villistas. La familia tenía hambre, los niños lloraban, y Jesús, que tenía buen corazón, les dio 2 costales de maíz y 1 de frijol. No les cobró nada, simplemente se los dio. Pero uno de los soldados del coronel Maldonado vio la escena desde lejos y le pareció sospechoso. ¿Por qué un muchacho le daría comida gratis a una familia que huía de los federales? La respuesta era obvia para el soldado. Jesús debía ser villista o simpatizante o algo. 3 días después, cuando Jesús regresaba por el mismo camino, una patrulla de 10 federales lo estaba esperando. Lo bajaron de la carreta de un jalón, lo tiraron al suelo, le pusieron un rifle en la nuca. «Tú eres villista, ¿verdad, cabrón?», le gritó el cabo que comandaba la patrulla. «No, señor, yo no soy villista. Yo nomás llevo provisiones para...». Un culetazo en la cara lo cayó. Jesús escupió sangre y un diente. Los federales se rieron. «Te vimos dándole provisiones a una familia de villistas. Eso te hace traidor». «Eran niños con hambre, señor. Nomás les di otro golpe, esta vez en el estómago». Jesús se dobló, tratando de respirar. «Llévenselo al coronel. Él va a decidir qué hacemos con este perro». Lo arrastraron por el polvo hasta la hacienda. Lo metieron en una celda que olía a orines y a miedo. Lo dejaron ahí toda la noche, sin agua, sin comida, escuchando los gritos de otros prisioneros que los federales torturaban en el patio. Al día siguiente, al amanecer, el coronel Arnulfo Maldonado fue a verlo. El coronel entró a la celda caminando despacio, con las manos detrás de la espalda y esa sonrisa de víbora que siempre traía cuando iba a hacer algo cruel.
Se quedó mirando a Jesús durante un largo rato, estudiándolo como si fuera un insecto interesante que hubiera encontrado bajo una piedra. ¿Cómo te llamas, muchacho? Jesús Fierro, señor. El coronel levantó las cejas. Una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos pequeños y negros. Fierro, Fierro como Rodolfo Fierro. Jesús dudó. Sabía que decir la verdad podía ser peligroso, pero mentir sería peor si el coronel se enteraba después. Sí, señor. Rodolfo es mi hermano mayor. La sonrisa del coronel se hizo más ancha, más cruel, como si acabara de recibir el mejor regalo de su vida. Ah, qué interesante. El hermano del famoso carnicero de Villa, el hermano del perro más sanguinario de toda la División del Norte. Dime, muchacho, ¿tu hermano sabe que estás aquí? No, señor, yo no ando con los villistas, yo nomás... ¡Cállate! El coronel caminó en círculos alrededor de Jesús. ¿Sabes cuántos de mis hombres ha matado tu hermano? ¿Sabes cuántas viudas ha dejado? ¿Cuántos huérfanos? Señor, yo no tengo nada que ver con... He dicho que te calles. El coronel se detuvo frente a él. Voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Voy a mandarle un mensaje a tu hermano Rodolfo, un mensaje que nunca olvidará. Jesús sintió cómo el miedo le apretaba el pecho, el miedo verdadero, el miedo que te hiela la sangre y te hace temblar aunque no quieras. Por favor, Señor, yo no he hecho nada malo. Solo le di comida a unos niños con hambre. No soy revolucionario. No soy... El coronel Maldonado le dio la espalda y caminó hacia la puerta. Prepárenlo, le dijo al cabo que esperaba afuera. Quiero que esté listo para el mediodía. ¿Listo para qué, mi coronel? Para el espantapájaros. El cabo sonrió. Era una sonrisa que conocía bien, la sonrisa del que está a punto de disfrutar algo terrible. Sí, mi coronel. A mediodía, el sol de Chihuahua caía vertical y despiadado sobre la plantación de algodón. El calor hacía que el aire temblara, creando espejismos en el horizonte. Los peones seguían trabajando entre las plantas, agachados, arrancando las bolas de algodón con manos callosas y sangrantes. En el centro de la plantación había un poste alto, de madera gruesa y oscura, que el coronel había mandado clavar ahí hacía años. Decía que era para los espantapájaros, para mantener alejados a los cuervos que se comían las semillas. Pero los campesinos sabían la verdad. Ese poste se usaba para otra cosa, para algo mucho peor. 6 federales arrastraron a Jesús hasta el poste. El muchacho trató de resistirse, pero estaba débil por el hambre y los golpes. Sus pies dejaban surcos en la tierra polvorienta. «Por favor», suplicaba Jesús. «Por favor, no hagan esto, yo no he hecho nada. Yo solo...» Nadie lo escuchaba, o nadie quería escucharlo. Lo pusieron de espaldas contra el poste, le estiraron los brazos hacia los lados, como si fuera una cruz. Con cuerdas gruesas de enequén, de esas que raspan la piel hasta sacarla, le amarraron las muñecas a una viga de madera que cruzaba el poste horizontalmente. Le amarraron los tobillos al poste mismo, le amarraron el pecho, la cintura, el cuello, lo amarraron tan fuerte que apenas podía respirar. El coronel Maldonado llegó a caballo, acompañado de sus oficiales. Venía sonriendo, disfrutando el espectáculo. «Traigan a los peones», ordenó. «Quiero que todos vean esto». Los capataces fueron por los campos, golpeando con sus látigos las espaldas de los campesinos, obligándolos a dejar el trabajo y reunirse frente al poste. Pronto había como 50 personas ahí, formando un semicírculo alrededor de Jesús. Hombres con sombreros de palma gastados, mujeres con rebozos cubriendo sus cabezas, niños que se aferraban a las faldas de sus madres. Todos miraban al suelo. Nadie quería ver, pero el coronel los obligaba a levantar la vista. «¡Mírenlo bien!», gritó Maldonado señalando a Jesús amarrado al poste. «Este muchacho es hermano de Rodolfo Fierro».
El famoso fierro, el que ustedes, perros ingratos, admiran y protegen cuando pasa por aquí huyendo de nosotros. El silencio era pesado como lápida de panteón. Solo se escuchaba el viento caliente arrastrando polvo y el jadeo difícil de Jesús, que trataba de respirar con las cuerdas apretándole el pecho. «Quiero que le lleven un mensaje a Rodolfo Fierro», continuó el coronel. «Díganle que su hermano está aquí. Díganle que está cuidando mi plantación. Díganle que va a quedarse aquí hasta que los cuervos terminen con él. Y díganle que si quiere venganza, que venga a buscarme, que aquí lo espero». Un murmullo recorrió la multitud de campesinos. Algunos hombres apretaron los puños, algunas mujeres empezaron a rezar en voz baja, pero nadie se movió, nadie se atrevió a decir nada, porque todos sabían lo que pasaba cuando alguien desafiaba al coronel. El coronel Maldonado se acercó al poste, se paró frente a Jesús, tan cerca que el muchacho podía oler su aliento a tabaco y mezcal. «Tu hermano cree que es muy valiente», le dijo en voz baja, solo para que Jesús lo escuchara. «Cree que puede matar a mis hombres sin consecuencias, pues ahora va a aprender que cada acción tiene su precio. Y tú, muchacho, tú vas a ser ese precio. Mi hermano va a venir por usted», susurró Jesús con la poca voz que le quedaba. «Va a...» El coronel se rió. Una risa seca, sin humor. «Que venga. Aquí lo espero». Se dio la vuelta y montó su caballo. «Déjenlo ahí», ordenó. «Nadie lo baja, nadie le da agua, nadie se acerca. El que desobedezca termina junto a él. ¿Entendido?» «Sí, mi coronel», respondieron los oficiales al unísono, y se fueron. Todos se fueron. El coronel y sus oficiales galoparon de regreso a la casa grande de la hacienda. Los capataces obligaron a los peones a regresar al trabajo. En minutos, Jesús estaba solo en medio de miles de hectáreas de algodón blanco, solo bajo el sol que caía como hierro al rojo vivo, solo con las cuerdas cortándole la circulación, solo con la sed empezando a quemarle la garganta. El primer día fue de dolor físico. Las cuerdas le cortaban la piel. Los brazos extendidos le ardían como si se los estuvieran arrancando. El sol le quemaba la cara, el cuello, los brazos. La sed era una tortura constante. Jesús intentó gritar pidiendo ayuda, pero su voz se perdía en la inmensidad del desierto. Cuando cayó la noche, el frío del desierto llegó como castigo diferente. Jesús temblaba, amarrado al poste, sintiendo cómo el frío le calaba los huesos. No podía dormir, no podía descansar, solo podía existir en el dolor. El segundo día, los cuervos llegaron. Primero fue uno solo, un pájaro negro y enorme que se posó en la viga de madera, justo arriba de la cabeza de Jesús. El cuervo inclinó la cabeza, estudiando al muchacho con sus ojos pequeños y brillantes. Luego bajó a su hombro. Jesús trató de espantarlo, moviendo el cuerpo, gritando con lo poco que le quedaba de voz. Pero estaba demasiado amarrado. No podía mover más que la cabeza. El cuervo picoteó su oreja. Jesús gritó. El dolor fue agudo, eléctrico. Sintió cómo la sangre le corría por el cuello. El olor de la sangre atrajo a más cuervos. Pronto había 5, luego 10, luego 20 pájaros negros revoloteando alrededor del poste, posándose en los brazos de Jesús, en sus hombros, en su cabeza, picoteándolo, arrancándole pedazos de piel, bebiendo su sangre. Jesús lloraba, ya no gritaba, ya no tenía fuerzas para gritar, solo lloraba mientras los cuervos lo devoraban vivo. Desde los campos de algodón, los peones podían escuchar sus gemidos, pero nadie se acercaba, nadie se atrevía, porque los federales patrullaban constantemente, vigilando que nadie ayudara al muchacho amarrado. El tercer día Jesús dejó de llorar, dejó de gemir, su cabeza colgaba hacia adelante, el mentón sobre el pecho. Los cuervos habían hecho su trabajo, le habían arrancado parte de las orejas,
Le habían picoteado los párpados, le habían sacado pedazos de carne de los brazos y los hombros. Pero Jesús todavía respiraba, todavía estaba vivo. El coronel Maldonado pasaba todos los días a caballo frente al poste, sonriendo, disfrutando el espectáculo de ver al hermano de Rodolfo Fierro muriendo como animal. ¿Todavía respira?, le preguntaba a sus oficiales. Sí, mi coronel. Es resistente el muchacho. Bien, que sufra un poco más. El cuarto día llegó la sed verdadera, la sed que te vuelve loco, la sed que hace que tu lengua se hinche y se agriete, la sed que convierte tu garganta en papel de lija. Jesús deliraba. Veía agua donde no había, veía a su madre llamándolo, veía a su hermano Rodolfo galopando hacia él en su caballo negro, pero eran solo visiones, espejismos del desierto, trucos de una mente que se apagaba lentamente. El quinto día, al amanecer, Jesús Fierro murió solo, amarrado como espantapájaros en medio de una plantación de algodón, bajo el cielo infinito de Chihuahua. Murió después de 5 días de tortura, de sed, de dolor insoportable. Murió devorado por los cuervos, quemado por el sol, congelado por las noches del desierto. Murió como ningún ser humano debería morir. El coronel Maldonado ordenó que dejaran el cuerpo ahí, amarrado al poste como advertencia, como mensaje. Que se quede ahí hasta que se lo coman completo los pájaros, dijo. Que todos sepan qué les pasa a los hermanos de los villistas. Pero el coronel no sabía algo. No sabía que uno de los peones, un viejo llamado Eusebio, que había conocido a la familia Fierro desde que Rodolfo y Jesús eran niños, había logrado escapar de la hacienda en la noche del tercer día. El viejo Eusebio cabalgó durante 2 días sin descansar, atravesando el desierto, buscando a la División del Norte, buscando a Pancho Villa, buscando a Rodolfo Fierro, porque alguien tenía que decirle a Rodolfo lo que había pasado con su hermano. Alguien tenía que llevarle la noticia. Y cuando esa noticia llegara, cuando Rodolfo Fierro se enterara de lo que el coronel Maldonado le había hecho a Jesús, el infierno iba a llegar a Chihuahua. Mayo de 1916. A 200 kilómetros al norte de la hacienda del coronel Maldonado, en un campamento improvisado entre las montañas de la Sierra Madre, la División del Norte descansaba después de una batalla contra los federales. Habían ganado, como siempre. Habían tomado un pueblo llamado San Buenaventura después de 3 horas de combate feroz. Los federales habían huido como ratas cuando vieron la caballería de Villa bajar de las montañas. Era medianoche. Las fogatas ardían por todo el campamento, iluminando las caras cansadas de los revolucionarios. Algunos dormían envueltos en sus zarapes. Otros limpiaban sus rifles. Unos pocos tocaban guitarras y cantaban corridos en voz baja, canciones sobre batallas ganadas y compañeros caídos. Rodolfo Fierro estaba sentado solo, apartado del resto, con la espalda recargada contra una roca grande. Tenía su Mauser entre las piernas y sus ojos, esos ojos que los federales temían más que al mismísimo demonio, miraban las llamas de su fogata sin ver realmente nada. Fierro era así, siempre apartado, siempre silencioso. Los otros dorados lo respetaban, pero también le temían un poco, porque Rodolfo Fierro no era como los demás revolucionarios. No peleaba por ideales políticos, no hablaba de democracia ni de justicia social. Fierro peleaba porque era bueno para eso, para matar, para ejecutar órdenes, para hacer el trabajo sucio que otros no querían hacer. Pancho Villa lo llamaba su brazo derecho, su hombre de confianza. Cuando Villa necesitaba que algo se hiciera sin preguntas, sin dudas, sin piedad, llamaba a Fierro. Y Fierro nunca fallaba. Alto, delgado, pero fuerte como cable de acero, Rodolfo Fierro tenía una presencia que hacía que la gente se apartara cuando caminaba. No necesitaba gritar ni amenazar. Su silencio era más aterrador que los gritos de cualquier otro hombre.
Cuando Fierro te miraba con esos ojos negros y fríos, sentías que te estaba midiendo para el cajón. Dicen que una vez, en Torreón, Fierro fusiló a 300 prisioneros federales en una sola tarde. Los formó contra la pared de una hacienda y los mató uno por uno, recargando su pistola con la misma calma con que otro hombre fuma un cigarro, sin emoción, sin rabia, solo haciendo su trabajo. Los federales lo odiaban, los villistas lo admiraban, y todos, absolutamente todos, le tenían miedo. Pero esa noche, sentado solo frente a su fogata, Fierro no estaba pensando en batallas ni en federales. Estaba pensando en su hermano menor, en Jesús, en el chamaco de 19 años que se había quedado en el rancho familiar ayudando a su madre, tratando de vivir una vida normal en medio de la locura de la revolución. Fierro se preocupaba por Jesús. No lo demostraba. Fierro nunca demostraba nada, pero se preocupaba. Le mandaba dinero cuando podía. Le escribía cartas cortas diciéndole que se cuidara, que no se metiera en problemas, que no se acercara a los federales. Porque Fierro sabía que llevar su apellido era peligroso. Sabía que los federales buscarían vengarse a través de su familia. Por eso le había dicho a Jesús 1000 veces, mantente alejado de todo esto, no te metas en la revolución, cuida a mamá y mantén la cabeza baja. Fierro aplastó su cigarro contra una piedra y estaba a punto de acostarse cuando escuchó ruido en la oscuridad. Pasos arrastrándose, alguien que venía tropezando entre las rocas. En un segundo, Fierro tenía su pistola en la mano, apuntando hacia la oscuridad. ¿Quién anda ahí? Su voz era fría como metal. Soy yo, Eusebio. La voz era débil, quebrada. Un viejo apareció tambaleándose en el círculo de luz de la fogata. Estaba cubierto de polvo de pies a cabeza. Su ropa estaba hecha jirones. Tenía los labios agrietados y sangrantes, los ojos hundidos, las manos temblaban. Fierro reconoció al viejo inmediatamente. Eusebio, el peón que había trabajado para la familia Fierro desde que Rodolfo era niño. El viejo que le había enseñado a montar a caballo cuando tenía 6 años. Fierro guardó la pistola y se levantó de un salto. «Don Eusebio, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué pasó?» El viejo intentó hablar pero no pudo. Se le doblaron las piernas. Fierro lo agarró antes de que cayera al suelo. «¡Agua!», gritó Fierro. «¡Tráiganme agua!». Los dorados corrieron con cantimploras. Fierro ayudó al viejo a beber despacio, sosteniéndole la cabeza con cuidado. «Despacio, don Eusebio, despacio». El viejo bebió como si llevara días sin agua, porque así era. Había cabalgado 2 días sin parar, atravesando el desierto, buscando a Fierro. Cuando terminó de beber, el viejo levantó la vista y miró a Rodolfo a los ojos. Y Fierro vio algo en esa mirada que le heló la sangre, vio dolor, vio lástima, vio el tipo de tristeza que solo viene cuando tienes que darle una noticia terrible a alguien. «Don Rodolfo», la voz del viejo temblaba. «Vengo de la hacienda del coronel Maldonado, en Villa Ahumada». Fierro sintió como algo se apretaba en su pecho, una sensación extraña, algo parecido al miedo, aunque Fierro no conocía el miedo. «¿Qué pasó?». Su voz era apenas un susurro. El viejo Eusebio cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas surcadas de arrugas. «Es Jesús, don Rodolfo. Es su hermano». El mundo de Rodolfo Fierro se detuvo. Todo el ruido del campamento, las guitarras, las conversaciones, el crepitar de las fogatas, se desvaneció. Solo existía la voz quebrada del viejo Eusebio. Los federales lo agarraron hace como 10 días. Lo acusaron de ayudar a villistas. El coronel Maldonado, lo amarró en medio de su plantación, como espantapájaros. Fierro no se movía, no respiraba. Era como si se hubiera convertido en estatua de piedra. Lo dejó ahí amarrado durante 5 días, bajo el sol, sin agua,
sin comida, los cuervos. Los cuervos se lo comieron vivo, don Rodolfo, lo picotearon, lo devoraron y Jesús murió amarrado a ese poste como animal. El silencio que siguió fue absoluto, total, como si hasta el viento se hubiera detenido a escuchar. Los dorados que estaban cerca dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Todos miraban a Fierro, esperando, temiendo la reacción. Pero Fierro no reaccionó, no gritó, no lloró, no rompió nada. Simplemente se quedó ahí, de pie, sosteniendo al viejo Eusebio, mirando al vacío con esos ojos que se habían vuelto más negros, más fríos, más muertos que nunca. ¿Dónde está el cuerpo?, preguntó Fierro después de lo que pareció una eternidad. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Todavía está ahí, don Rodolfo, amarrado al poste. El coronel ordenó que lo dejaran ahí, como mensaje, como advertencia. Fierro asintió lentamente, como si estuviera procesando información, como si estuviera guardando cada detalle en su memoria. ¿Cuántos hombres tiene el coronel? Como 200 federales, don Rodolfo. Y la hacienda está bien defendida. Tiene torres de vigilancia, muros altos. ¿Cuántos hombres tiene?, repitió Fierro. 200, don Rodolfo. Fierro dejó al viejo en manos de otros dorados y se dio la vuelta. Caminó hacia su caballo. Sus movimientos eran lentos, calculados, como los de un felino antes de atacar. Fierro. La voz de Pancho Villa resonó en la oscuridad. El centauro del norte salió de entre las sombras. Villa había escuchado todo. Siempre escuchaba todo en su campamento. Fierro se detuvo, pero no se volteó. «Compadre», dijo Villa acercándose, «sé lo que estás pensando, sé lo que quieres hacer, pero no podemos. Me voy, mi general». La voz de Fierro era plana, sin emoción. «Fierro, escúchame, entiendo tu dolor, entiendo tu rabia, pero tenemos una campaña en marcha, te necesito aquí, no puedo». Fierro finalmente se volteó, y Villa vio algo en los ojos de su dorado más leal que lo hizo retroceder un paso. Vio a la muerte misma mirándolo. «Mi hermano está amarrado en un poste como espantapájaros. Los cuervos se lo comieron vivo, y el hijo de perra que lo hizo todavía está respirando». Fierro hablaba despacio, pronunciando cada palabra como si fuera una sentencia. «Me voy a Villa Ahumada. Voy a cobrar esta deuda, y cuando termine, el coronel Maldonado va a desear nunca haber nacido». Villa conocía a Fierro, lo conocía mejor que nadie, y sabía que cuando Fierro hablaba con esa voz, con ese tono, no había poder en la tierra que lo detuviera. «Órale, compadre, si quieres saber cómo terminó todo este desmadre, dale like a este video ahorita mismo. Suscríbete a este canal, porque aquí contamos las verdaderas leyendas que nadie más se atreve a contar. Y comenta desde qué ciudad nos estás viendo, para que sepamos que la memoria de hombres como Rodolfo Fierro sigue viva en todo México y en el mundo entero. Hazlo ahora, porque lo que viene está bien cabrón, compadre. Lo que Fierro le hizo al coronel Maldonado, eso no se había visto nunca en la historia de la revolución. Villa suspiró. Sabía que había perdido esta batalla antes de empezar a pelearla. «¿Cuántos hombres necesitas?» 20. Los mejores. Te doy 30, y caballos frescos, y toda la munición que necesites. Fierro asintió. «Gracias, mi general». «Fierro». Villa puso una mano en el hombro de su dorado. «Ese coronel se merece lo que le vas a hacer. Pero no te pierdas en la venganza. No dejes que te consuma. Regresas cuando termines. ¿Me oyes?» Fierro miró a Villa a los ojos. Y por primera vez en años, Villa vio algo de humanidad en la mirada de su hombre de confianza. Vio dolor, vio rabia, vio el corazón roto de un hermano mayor que no pudo proteger a su hermano menor. «No voy por venganza, mi general»,
dijo Fierro en voz baja, voy por justicia. La justicia es fría, Fierro, la venganza te quema por dentro. Entonces voy a arder, mi general, pero el coronel va a arder conmigo. Vila soltó su hombro y asintió. Vete, haz lo que tengas que hacer, pero ten cuidado, ese cabrón tiene muchos hombres. Fierro dio media vuelta y comenzó a caminar hacia donde estaban reunidos los dorados. «Escúchenme bien», gritó. Su voz atravesó el campamento como cuchillo. «Necesito 20 hombres, los mejores, los que no le tienen miedo a nada ni a nadie, los que están dispuestos a cabalgar 200 kilómetros sin descansar y a pelear contra el doble de enemigos». Hubo un momento de silencio. Luego, uno por uno, los dorados comenzaron a levantarse. Todos querían ir. Todos querían estar junto a Fierro en esta misión, porque todos sabían lo que significaba. No era solo una redada, no era solo un ataque, era algo más profundo, más sagrado. Era el código del norte. Era la ley no escrita que decía, quien toca a tu familia, muere. Fierro eligió a 20 hombres, los más duros, los más leales, los que habían cabalgado con él en las batallas más sangrientas. Preparen sus caballos, preparen sus armas. Salimos en 1 hora. No vamos a parar hasta llegar a Villa Ahumada. Y cuando lleguemos... Fierro hizo una pausa, mirando a cada uno de sus hombres a los ojos. Cuando lleguemos, no va a quedar piedra sobre piedra de esa hacienda. ¿Entendido? ¡Entendido!, respondieron los 20 al unísono. Mientras los dorados se preparaban, el viejo Eusebio se acercó a Fierro. «Don Rodolfo, yo quiero ir con usted». Fierro miró al viejo. Eusebio tenía más de 60 años. Estaba cansado, débil, apenas podía mantenerse en pie. «Usted se queda aquí, don Eusebio, descanse. Ya hizo suficiente trayendo la noticia». «Pero don Rodolfo, yo vi lo que le hicieron a Jesús. Yo vi cómo sufrió. Yo estuve ahí, impotente, sin poder ayudarlo. Déjeme ir con usted. Déjeme estar ahí cuando le cobre al coronel». Fierro puso sus manos en los hombros del viejo. «Usted va a estar ahí, don Eusebio. Va a estar en mi corazón y en mi memoria. Va a estar en cada bala que dispare. Va a estar en cada grito de ese maldito coronel cuando le haga pagar por lo que hizo». El viejo asintió, con lágrimas en los ojos. «Hágalo sufrir, don Rodolfo. Hágalo sufrir como hizo sufrir a Jesús. Se lo prometo». 1 hora después, cuando el cielo todavía estaba oscuro y las estrellas brillaban sobre las montañas de Chihuahua, Rodolfo Fierro salió del campamento con 20 dorados. Cabalgaban en silencio, como sombras negras atravesando la noche. Fierro iba adelante, montado en su caballo negro, con su Mauser colgado del hombro y su sombrero tejano cubriéndole parte de la cara. No hablaba, no miraba a los lados. Solo cabalgaba hacia adelante, hacia el sur, hacia Villa Ahumada, hacia la hacienda del coronel Maldonado. Los dorados que iban con él sabían que estaban cabalgando hacia algo grande, algo terrible, algo que sería contado en corridos y leyendas durante generaciones. Porque cuando Rodolfo Fierro cabalgaba con esa determinación, con ese silencio mortal, significaba solo una cosa: alguien iba a morir. Y no iba a morir rápido. En el campamento, Pancho Villa los vio partir. Se quedó ahí de pie, fumando un cigarro, mirando cómo las siluetas de los jinetes se perdían en la oscuridad del desierto. «Que Dios se apiade del coronel Maldonado», murmuró Villa, «porque Fierro no va a tener piedad». El viento del desierto sopló, arrastrando polvo y arena, y en ese viento, si escuchabas con atención, podías oír el galope de 20 caballos corriendo hacia la venganza. El norte no olvida una traición, y Rodolfo Fierro era la memoria del desierto. El desierto de Chihuahua en mayo es un lugar que te prueba. Te prueba el cuerpo, te prueba el alma, te prueba todo lo que crees ser. Durante el día, el sol cae como martillo sobre yunque,
y la tierra se agrieta de sed. Durante la noche, el frío te cala hasta los huesos y el viento aúlla entre las rocas como lamento de almas perdidas. Rodolfo Fierro y sus 20 dorados cabalgaron sin parar durante 2 días completos. 200 kilómetros de puro desierto, montañas áridas y caminos que más parecían cicatrices en la tierra. Los caballos echaban espuma por la boca, pero Fierro no les daba descanso. Cada hora que pasaba era una hora más que el coronel Maldonado respiraba, y eso era una hora de más. Cabalgaban en silencio. Nadie hablaba. Nadie hacía preguntas. Solo el sonido de los cascos contra la tierra dura y el crujir del cuero de las monturas rompían el silencio del desierto. Fierro iba adelante, siempre adelante, con la mirada fija en el horizonte. No comía, apenas bebía agua. Era como si se hubiera convertido en otra cosa, en algo que ya no era completamente humano, en una fuerza de la naturaleza con un solo propósito: llegar a Villa Ahumada y cobrar la deuda de sangre. Durante la cabalgata, Fierro recordaba a Jesús cuando era niño. Un chamaco flaco y risueño que seguía a Rodolfo a todas partes como sombra. «Quiero ser como tú cuando crezca, Rodolfo», le decía el niño. «Quiero ser fuerte como tú». Y Rodolfo le revolvía el cabello y le decía: «Tú no quieres ser como yo, chamaco. Tú vas a ser mejor. Vas a ser un hombre de bien, vas a tener una vida tranquila, una familia, un rancho. No vas a necesitar andar con rifle en la mano como yo». Pero la vida no le dio esa oportunidad a Jesús. La revolución se lo tragó de todas formas, no porque anduviera peleando, sino simplemente porque llevaba el apellido equivocado, porque era hermano de Rodolfo Fierro, y eso, en tiempos de revolución, era sentencia de muerte. Fierro apretó los dientes, sintió cómo la rabia le subía por el pecho como fuego, pero la contuvo, la guardó, la dejó crecer dentro de él como brasa que se aviva lentamente, porque sabía que necesitaría esa rabia. La necesitaría fría y calculada cuando llegara el momento. La venganza es caliente, te quema por dentro. La justicia es fría, pero dura para siempre, y Fierro iba por justicia. Al segundo día, cuando el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de rojo sangre, los 20 jinetes llegaron a una loma que daba vista a Villa Ahumada. Fierro levantó la mano. Todos se detuvieron. Allá abajo, a unos 5 kilómetros, se extendía la hacienda del coronel Maldonado. Era enorme. Miles de hectáreas de plantaciones de algodón que se veían blancas incluso desde la distancia. La casa grande estaba en el centro, rodeada de muros altos. Había torres de vigilancia en las esquinas. Fierro contó 6, todas con federales armados. «Es como dijo don Eusebio», murmuró uno de los dorados. «Está bien defendida». Fierro no respondió. Sacó unos binoculares, de esos que le había quitado a un oficial federal en Torreón, y estudió la hacienda durante largo rato. Memorizó cada detalle, la posición de las torres, los patrones de patrulla, las entradas y salidas, todo. Luego movió los binoculares hacia el centro de la plantación de algodón, y lo vio. El poste. Desde la distancia se veía pequeño, pero Fierro sabía lo que era, y sabía, aunque no podía verlo claramente desde tan lejos, que el cuerpo de su hermano todavía estaba ahí, amarrado, pudriéndose bajo el sol. Los dedos de Fierro apretaron los binoculares con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Jefe», dijo uno de los dorados en voz baja, «¿cuál es el plan?» Fierro bajó los binoculares. Se quedó mirando la hacienda durante un momento más. Luego se dio la vuelta hacia sus hombres. «Vamos a esperar hasta la medianoche. Cuando los federales estén dormidos o borrachos, vamos a dividirnos en 3 grupos». Los dorados se acercaron, formando un círculo alrededor de Fierro. Todos escuchaban con atención. Primer grupo, 7 hombres.
Van a atacar la torre de vigilancia del este. Maten a los guardias en silencio. Con cuchillo, no con balas. Necesito que la alarma no suene hasta que estemos dentro. Los hombres asintieron. Segundo grupo, 7 hombres. Van a hacer lo mismo con la torre del oeste, sin ruido, rápido y limpio. Más asentimientos. Tercer grupo, 6 hombres. Van conmigo. Vamos directo a la casa grande. Ahí es donde duerme el coronel. Ahí es donde vamos a encontrarlo. Uno de los dorados, un hombre viejo de barba gris llamado Macario, levantó la mano. ¿Y qué hacemos con el resto de los federales, jefe? Fierro sonrió, pero era una sonrisa sin humor, una sonrisa que daba miedo. Los que se rindan, viven, los que peleen, mueren. Pero al coronel lo quiero vivo. ¿Entendido? No importa qué pase, no maten al coronel. Ese cabrón es mío. Entendido, jefe. Fierro señaló hacia un cañón rocoso a medio kilómetro de distancia. Vamos a acampar ahí, sin fogatas, sin ruido. Vamos a descansar y prepararnos. A la medianoche nos movemos. Los 20 dorados siguieron a Fierro hasta el cañón. Era un lugar perfecto para esconderse. Las rocas los ocultaban de la vista y había suficiente espacio para los caballos. Mientras los hombres se acomodaban, revisaban sus armas y descansaban, Fierro se apartó del grupo. Subió a una roca alta y se sentó solo, mirando hacia el horizonte donde la hacienda del coronel se recortaba contra el cielo que oscurecía. Macario, el dorado viejo, lo siguió. ¿Puedo acompañarlo, jefe? Fierro asintió sin apartar la vista de la hacienda. Macario se sentó a su lado, sacó una cantimplora y le ofreció a Fierro. Fierro bebió un trago largo y se la devolvió. «Conocí a su hermano», dijo Macario después de un silencio. «Hace como 2 años. Usted me mandó a llevar dinero a su familia. Jesús era un buen muchacho, respetuoso, trabajador. No merecía morir así». Fierro no respondió. Pero Macario vio cómo los músculos de su mandíbula se tensaban. «Lo que vamos a hacer esta noche», continuó Macario, «va a ser brutal. Lo sabe, ¿verdad? Sí. Los hombres están con usted, todos, hasta la muerte si hace falta. Pero necesito que me diga, ¿esto es venganza o justicia?» Fierro finalmente volteó a mirarlo. Sus ojos eran como pozos negros en la penumbra del atardecer. «¿Cuál es la diferencia? La venganza te destruye, jefe, te consume, te convierte en lo mismo que estás combatiendo. La justicia tiene un propósito más grande». Fierro miró de nuevo hacia la hacienda. «Mi hermano no era revolucionario. No andaba con rifle matando gente. Era solo un chamaco que trató de ayudar a unos niños con hambre. Y por eso el coronel Maldonado lo amarró como espantapájaros y lo dejó morir durante 5 días. Lo dejó morir comido por cuervos, quemado por el sol, loco de sed». La voz de Fierro era tranquila, pero había algo debajo de esa calma, algo oscuro y terrible. «Así que dime, Macario, ¿qué es lo que voy a hacer esta noche? ¿Venganza o justicia?» Macario no respondió. No había respuesta correcta. Fierro se levantó. «Voy a hacer lo que tiene que hacerse. Voy a hacer que el coronel Maldonado pague por lo que hizo. Y voy a hacer que su castigo sea tan terrible que nadie, nunca más, se atreva a tocar a la familia de un villista». Bajó de la roca y caminó de regreso hacia donde estaban los otros dorados. Macario se quedó ahí un momento más, mirando la espalda de Fierro alejarse, y supo en ese momento que iban a hacer algo que quedaría grabado en la historia. Algo terrible, algo necesario, algo que la gente contaría en voz baja durante generaciones. Las horas pasaron lentamente, el sol se ocultó completamente, la luna salió, casi llena, iluminando el desierto con luz plateada. Las estrellas brillaban en el cielo infinito de Chihuahua, indiferentes al drama humano que estaba a punto de desarrollarse allá abajo. Fierro se arrodilló en la tierra, sacó un rosario viejo del bolsillo de su camisa.
Era el rosario de su madre. Se lo había dado cuando él se unió a la revolución. «Llévalo siempre contigo», le había dicho su madre con lágrimas en los ojos, «para que Dios te cuide». Fierro no era hombre religioso. Había visto demasiada muerte, demasiada crueldad, para creer en un Dios misericordioso. Pero su madre creía, y Jesús había creído también. Apretó el rosario entre sus manos y cerró los ojos. «Madre de Dios», murmuró, «no te pido perdón por lo que voy a hacer, no te pido que me salves el alma, solo te pido que cuides a Jesús, que lo recibas en tu seno. Él era bueno, él no merecía morir así, y te pido que me des fuerzas para hacer lo que debo hacer, para cobrar esta deuda, para que mi hermano descanse en paz sabiendo que su muerte no quedó sin respuesta». Abrió los ojos, guardó el rosario, se levantó y caminó hacia sus hombres. «Es hora». Los 20 dorados se pusieron de pie como uno solo. Revisaron sus armas por última vez. Ajustaron sus cananas. Aseguraron sus cuchillos. Fierro los miró uno por uno. «Lo que vamos a hacer esta noche va a ser recordado para siempre. Van a contar corridos sobre esto, van a contar leyendas. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a escuchar cómo 20 hombres de la División del Norte le enseñaron a un coronel federal lo que significa tocar a la familia de un villista». Los hombres escuchaban en silencio, algunos asentían, otros apretaban los puños. «No espero que todos salgamos vivos de esto, pero espero que todos peleemos con honor, que peleemos como hombres del norte, que le enseñemos a esos federales cobardes que aquí todavía hay hombres de verdad». «Con usted hasta la muerte, jefe», gritó uno de los dorados. «Hasta la muerte», respondieron los demás. Fierro asintió. «Vamos». Se movieron como sombras en la noche, 20 jinetes bajando de la loma, atravesando el desierto, acercándose a la hacienda del coronel Maldonado. Habían amarrado trapos a los cascos de los caballos para amortiguar el sonido. Se movían despacio, aprovechando cada roca, cada depresión del terreno para ocultarse. Cuando llegaron a 100 metros de la hacienda, se detuvieron. Fierro dividió a los hombres en los 3 grupos como había planeado. «Recuerden, en silencio hasta que estemos dentro, y no maten al coronel. Ese cabrón es mío». Los 3 grupos se separaron. Desaparecieron en la oscuridad, moviéndose hacia sus objetivos. Fierro y sus 6 hombres se arrastraron hacia el muro sur de la hacienda. Era el punto más débil. Solo había 2 guardias en la torre de vigilancia cercana, y estaban distraídos, jugando naipes a la luz de una lámpara. Uno de los dorados de Fierro, un apache llamado Juan Lobo que se movía en la oscuridad como fantasma, trepó el muro sin hacer ruido. Llegó hasta la torre. Los guardias no lo vieron hasta que fue demasiado tarde. Juan Lobo degolló a los 2 con su cuchillo antes de que pudieran gritar. Fierro y los otros subieron por una cuerda que Juan Lobo les lanzó. Estaban dentro. El patio de la hacienda estaba en silencio. La casa grande se alzaba frente a ellos, de 2 pisos, con ventanas oscuras. Algunos federales dormían en los barracones al otro lado del patio. Otros hacían guardia en las torres, sin saber que la muerte ya estaba dentro de los muros. Fierro señaló hacia la casa grande. Sus hombres lo siguieron, moviéndose pegados a las paredes, aprovechando las sombras. Llegaron a la puerta principal. Fierro probó el picaporte, cerrado. Hizo una seña. Uno de sus hombres sacó una palanca pequeña de hierro. Metieron la palanca entre la puerta y el marco. Un tirón. La cerradura cedió con un chasquido suave. Entraron. El interior de la casa grande olía a tabaco caro y a madera pulida. Era la casa de un hombre rico. Alfombras gruesas, muebles importados, cuadros en las paredes. Todo pagado con el sudor y la sangre de los peones. Fierro caminó hacia las escaleras que subían al segundo piso.
Sabía que ahí era donde dormían los oficiales, donde dormía el coronel. Subió las escaleras despacio, un escalón a la vez, con su pistola en la mano derecha y su cuchillo en la izquierda. Sus hombres lo seguían como sombras silenciosas. Arriba había un pasillo largo con varias puertas. Fierro fue puerta por puerta, escuchando. Detrás de una escuchó ronquidos. Detrás de otra, nada. Detrás de la tercera, voces. 2 hombres hablando en voz baja. Fierro se detuvo frente a esa puerta. Hizo una seña a sus hombres. «Prepárense», contó con los dedos. 1, 2, 3. Pateó la puerta con todas sus fuerzas. La puerta se abrió de golpe. Fierro entró como tormenta. Adentro había 2 hombres. Un teniente joven que se levantó de un salto de la cama buscando su pistola. Y el coronel Arnulfo Maldonado, sentado en un sillón junto a la ventana con una copa de coñac en la mano. El teniente logró agarrar su pistola, no logró dispararla. Fierro le disparó 2 veces en el pecho. El teniente cayó muerto antes de tocar el suelo. El coronel Maldonado dejó caer su copa. Se quedó congelado en el sillón, mirando a Fierro con ojos muy abiertos. «Tú», susurró el coronel. Su voz temblaba. «Tú eres Rodolfo Fierro», terminó Fierro la frase. «Hermano de Jesús Fierro, el muchacho que amarraste como espantapájaros en tu plantación». El coronel palideció. Toda la sangre abandonó su cara. Afuera comenzaron a sonar disparos. Los gritos de federales sorprendidos. El caos de la batalla que finalmente había comenzado. Pero Fierro no miró hacia afuera, solo miraba al coronel. «¡Levántate!», ordenó Fierro. El coronel no se movió, temblaba como hoja en el viento. «He dicho que te levantes». Lentamente el coronel se puso de pie, levantó las manos. «Escucha, podemos hablar de esto. Yo tengo dinero, mucho dinero. Te puedo pagar». Fierro le dio un culetazo con su pistola. El coronel cayó al suelo, escupiendo sangre y dientes. «No quiero tu dinero, quiero que pagues por lo que hiciste». Fierro hizo una seña a sus hombres. 2 de ellos agarraron al coronel de los brazos y lo levantaron. «Llévenlo afuera, al centro de la plantación, al poste». El coronel empezó a gritar, a suplicar, a llorar, pero Fierro no escuchaba. El silencio antes de la tormenta había terminado. Ahora venía la justicia. La batalla en la hacienda del coronel Maldonado duró exactamente 17 minutos. Los dorados de Fierro se movieron como lobos en la oscuridad. Los federales, sorprendidos, medio dormidos, muchos borrachos, no tuvieron oportunidad. Las torres de vigilancia cayeron primero en silencio, con cuchillos cortando gargantas antes de que pudieran gritar alarma. Luego vinieron los barracones. Algunos federales intentaron pelear, murieron con balas de Mauser en el pecho. La mayoría se rindió, tirando sus armas y levantando las manos cuando vieron a los revolucionarios entrando como marea imparable. En 17 minutos, la hacienda estaba bajo control de los villistas. Fierro salió de la casa grande, arrastrando al coronel Maldonado por el cuello de su camisa de dormir. El coronel lloraba, suplicaba, se arrastraba por el suelo tratando de aferrarse a cualquier cosa. Por favor, Fierro, yo tengo familia, tengo hijos, no me mates». Fierro no respondía. Simplemente lo arrastraba como se arrastra un costal de basura. Los federales sobrevivientes, como 120 hombres, estaban arrodillados en el patio principal, vigilados por los dorados. Muchos temblaban. Todos sabían quién era Rodolfo Fierro, todos habían escuchado las historias. El carnicero, el hombre que fusilaba prisioneros sin parpadear, el dorado más leal y más letal de Pancho Villa. Fierro se detuvo en medio del patio, soltó al coronel, que cayó al suelo como muñeco de trapo. «Escúchenme bien», gritó Fierro. Su voz atravesó la noche como látigo. «Ustedes pelean para este hijo de perra porque les paga, porque los amenaza, porque no tienen otra opción.
Yo lo entiendo. Por eso les voy a dar una oportunidad que este cabrón nunca le dio a mi hermano. Fierro caminó entre los federales arrodillados. Algunos bajaban la vista, otros lo miraban con terror. Los que quieran irse, pueden irse, ahora, sin armas, sin caballos, pero vivos. Los que quieran quedarse y pelear pueden intentarlo, pero van a morir. Ustedes deciden. Hubo un momento de silencio. Luego, uno de los federales, un muchacho joven que no tendría más de 20 años, se levantó tembloroso. Yo me quiero ir, señor. Vete. El muchacho corrió hacia las puertas de la hacienda como si el diablo lo persiguiera. Desapareció en la oscuridad del desierto. Uno tras otro, los federales se fueron levantando. Algunos corrían, otros caminaban rápido, mirando hacia atrás con miedo de que Fierro cambiara de opinión. En 5 minutos solo quedaban 30 federales en el patio. Los que se quedaron eran los leales al coronel, los oficiales, los capitanes y tenientes, los capataces que habían golpeado a los peones, los que habían participado en la tortura de Jesús. Fierro los miró uno por uno. Luego asintió. Ustedes eligieron. Hizo una seña a sus dorados. Átenlos, a todos, y llévenlos a la plantación. Los 30 federales comenzaron a gritar, a suplicar, a rogar piedad. Pero los dorados no escuchaban. Los amarraron las manos a la espalda con cuerdas gruesas. Los obligaron a levantarse a empujones. Los arrastraron hacia la plantación de algodón. Fierro agarró al coronel Maldonado del brazo. Lo levantó de un tirón. «Tú vienes conmigo». «Por favor, Fierro, por lo que más quieras. Yo no sabía que era tu hermano. Si hubiera sabido...» Fierro lo abofeteó con tanta fuerza que el coronel escupió más dientes. «Cierra la boca». La plantación de algodón se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Miles de plantas blancas que se mecían suavemente con la brisa nocturna. Y en el centro, iluminado por la luz de la luna, estaba el poste donde había muerto Jesús Fierro. Fierro caminó hacia allá lentamente, arrastrando al coronel. Sus dorados lo seguían, llevando a los 30 federales atados. Cuando llegaron al poste, Fierro se detuvo. El cuerpo de Jesús todavía estaba ahí, o lo que quedaba de él. Los cuervos habían hecho su trabajo. La carne estaba medio comida. Los huesos comenzaban a asomar en algunos lugares. La cara de su hermano menor, era irreconocible. Los ojos habían sido arrancados por los pájaros. Los labios estaban destrozados, pero Fierro reconoció la ropa. La camisa azul que Jesús siempre usaba. El sombrero de palma que su madre le había regalado. Era él, era Jesús. Fierro se quedó ahí, mirando el cadáver de su hermano amarrado al poste. No dijo nada, no lloró, simplemente se quedó mirando. Los dorados se quitaron los sombreros, bajaron la cabeza en señal de respeto. Uno de ellos, Macario, se acercó a Fierro. «Jefe, ¿quiere que lo bajemos?» Fierro asintió lentamente. «Bájenlo, con cuidado, con respeto». 4 dorados subieron al poste, cortaron las cuerdas que sostenían el cuerpo de Jesús, lo bajaron despacio, con cuidado, como si todavía pudiera sentir dolor. Lo envolvieron en un zarape limpio que uno de ellos traía. Fierro se arrodilló junto al cuerpo de su hermano, puso una mano sobre el zarape. «Lo siento, hermanito», murmuró. «Siento no haber estado aquí para protegerte. Siento que hayas tenido que sufrir así, pero te juro por Dios y por todos los santos que tu muerte no va a quedar sin venganza. Te juro que voy a hacer que este cabrón pague. Te juro que nadie, nunca más, va a olvidar lo que le pasa a quien toca a un fierro». Se levantó, se limpió el polvo de las rodillas y se dio la vuelta hacia el coronel Maldonado. El coronel estaba de rodillas en la tierra, llorando como niño. Mocos y lágrimas le corrían por la cara.
Había orinado en sus pantalones del miedo. «Por favor», gemía. «Por favor, Fierro. Lo siento mucho. No volveré a hacerlo. Te lo juro. Yo...» Fierro caminó hacia él. Se detuvo frente al coronel. Lo miró desde arriba con esos ojos negros y fríos como la muerte misma. «¿Sabes cuánto sufrió mi hermano antes de morir?» El coronel no respondió. Solo lloraba. 5 días, continuó Fierro, 5 días amarrado a ese poste, bajo el sol que le quemaba la piel, con la sed volviéndolo loco, con los cuervos comiéndoselo vivo, 5 días de agonía, 5 días pidiendo agua, pidiendo ayuda, pidiendo misericordia. Fierro se agachó hasta quedar a la altura de los ojos del coronel. ¿Le diste agua? ¿Le diste ayuda? ¿Le diste misericordia? Yo... Responde. No. Exacto. No le diste nada. Lo dejaste morir como animal. Entonces dime, coronel, ¿por qué debería darte a ti lo que tú no le diste a mi hermano? El coronel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Fierro se levantó y señaló el poste. «¡Amárrenlo!» «No», gritó el coronel. «No, por favor, no me hagas esto. Te doy todo, te doy la hacienda, te doy mi fortuna, todo». Los dorados lo agarraron. El coronel se resistió, pateó, gritó, mordió, pero no sirvió de nada. Era un hombre viejo peleando contra guerreros jóvenes y fuertes. Lo pusieron contra el poste. Le estiraron los brazos exactamente como habían amarrado a Jesús. Con las mismas cuerdas gruesas de henequén, le amarraron las muñecas a la viga horizontal. Le amarraron los tobillos, el pecho, el cuello. Cuando terminaron, el coronel Maldonado estaba amarrado exactamente como había amarrado a Jesús Fierro. El coronel lloraba descontroladamente, gritaba, rogaba. Fierro lo ignoró. Se volteó hacia los otros 30 federales que habían sido traídos a la plantación. «Tráiganme postes», ordenó. 30 postes y cuerdas. Los dorados sabían qué hacer. Algunos fueron a los almacenes de la hacienda y trajeron postes de madera, de los que se usaban para sostener cercas. Otros trajeron rollos y rollos de cuerda. Durante la siguiente hora clavaron 30 postes en la tierra de la plantación. Los clavaron formando un círculo perfecto alrededor del poste central donde estaba amarrado el coronel. Y luego, uno por uno, amarraron a los 30 federales a esos postes, exactamente como espantapájaros. Los federales lloraban, suplicaban, maldecían, pero no servía de nada. Los amarraron fuerte, tan fuerte que apenas podían respirar. Cuando terminaron, la plantación de algodón del coronel Maldonado tenía 31 espantapájaros nuevos. 31 hombres amarrados a postes bajo la luna llena de Chihuahua. Fierro caminó lentamente alrededor del círculo, mirando a cada federal amarrado. Se detuvo frente a un capitán que había sido especialmente cruel con los peones. «¿Sabes qué es lo peor de morir así?», preguntó Fierro. El capitán no respondió. Temblaba demasiado para hablar. «Lo peor no es la sed, no es el sol, no es ni siquiera los cuervos. Lo peor es el tiempo que tienes para pensar en todo lo que hiciste, en toda la gente que lastimaste, en todas las oportunidades que tuviste de ser mejor hombre y no las tomaste». Fierro siguió caminando. «Mi hermano tuvo 5 días para pensar en su vida, 5 días para hacer las paces con Dios, 5 días para despedirse del mundo. Se detuvo frente al coronel Maldonado. Tú vas a tener el mismo tiempo, 5 días, y cada minuto de esos 5 días vas a pensar en Jesús Fierro, vas a pensar en cómo murió y vas a entender finalmente lo que le hiciste». El coronel gritaba, palabras sin sentido, súplicas incoherentes. Fierro se dio la vuelta y caminó hacia sus dorados. «Reúnan a todos los peones de la hacienda, que vengan a ver». 15 minutos después, había como 200 personas reunidas alrededor de la plantación.
Hombres, mujeres, niños, todos los que habían trabajado bajo el látigo del coronel Maldonado, todos los que habían sufrido sus abusos. Fierro se paró en medio de todos ellos y habló en voz alta para que lo escucharan. «Este hombre», señaló al coronel, «amarró a mi hermano como espantapájaros y lo dejó morir durante 5 días, por ayudar a unos niños con hambre, por tener compasión, por ser buen hombre». La multitud murmuraba. Algunos asentían. Otros escupían hacia el coronel. Ahora él va a morir de la misma forma, él y sus oficiales, los que se quedaron leales a él hasta el final, los que eligieron el camino del mal. Fierro caminó entre la gente. Esta hacienda ya no es del coronel, ya no es de ningún patrón. A partir de ahora, esta tierra es de ustedes, de los que la trabajan, de los que riegan con su sudor, de los que han dado su vida por ella. Los ojos de los peones se abrieron con sorpresa. Algunos no podían creer lo que escuchaban. Repartan las tierras entre ustedes, trabajen juntos, ayúdense unos a otros. Y si algún día viene otro coronel, otro federal, otro cabrón que quiera quitarles lo suyo, recuerden esta noche, recuerden que en México todavía hay hombres de honor, hombres que cobran las deudas, hombres que protegen a los suyos. Un viejo peón, uno de los que había visto morir a Jesús, se abrió paso entre la multitud. Llegó hasta Fierro. «Don Rodolfo, ¿es cierto? ¿La tierra es nuestra?» «Es cierto». El viejo se arrodilló, besó la tierra y comenzó a llorar. Pronto, otros peones hacían lo mismo. Se arrodillaban, besaban la tierra que por fin era suya, lloraban de alegría, de alivio, de gratitud. Fierro los dejó tener su momento, luego dio las últimas órdenes. «Nadie toca a estos hombres amarrados. Nadie les da agua, nadie les da comida. Dejen que los cuervos hagan su trabajo. Dejen que el sol haga su trabajo, tal como hicieron con mi hermano». Los peones asintieron. Entendían. Era justicia. Justicia poética, justicia del norte. Fierro se acercó una última vez al coronel Maldonado. El coronel ya no gritaba, ya no suplicaba, solo lloraba en silencio, sabiendo que no había escape, sabiendo que iba a morir exactamente como había matado a Jesús. «Hay un dicho en el norte», le dijo Fierro. «Quien siembra crueldad cosecha justicia. Tú sembraste, coronel, ahora vas a cosechar». Se dio la vuelta y caminó hacia donde sus dorados habían preparado el cuerpo de Jesús para llevárselo. «Vamos», dijo Fierro, «nos lo llevamos a casa, a que lo entierre su madre como se debe». Montaron sus caballos. 4 dorados cargaban el cuerpo de Jesús envuelto en el zarape. El resto formó escolta alrededor. Mientras cabalgaban alejándose de la hacienda, Fierro volteó una última vez. 31 hombres amarrados como espantapájaros en la plantación de algodón. 31 hombres que morirían bajo el sol de Chihuahua, comidos por los cuervos, locos de sed. 31 recordatorios de que la justicia del norte nunca olvida. Fierro espoleó su caballo y galopó hacia la oscuridad del desierto. Detrás de él, los primeros cuervos ya comenzaban a llegar, atraídos por el olor de la sangre fresca. Pronto serían cientos, miles, una nube negra de pájaros carroñeros descendiendo sobre la plantación. Y el coronel Arnulfo Maldonado gritó. Gritó hasta que se le rompió la garganta, gritó hasta que se quedó sin voz. Gritó sabiendo que nadie vendría a salvarlo. Porque en el norte de México, la justicia no llegaba en carruaje del gobierno. Llegaba a caballo y con Mauser en la mano. Y cuando llegaba, nunca se iba sin cobrar. El coronel Arnulfo Maldonado murió al 5.º día, exactamente igual que Jesús Fierro. Murió bajo el sol implacable de Chihuahua, devorado por los cuervos, loco de sed, pidiendo una misericordia que nunca llegó. Sus últimas palabras, según cuentan los peones que escucharon, fueron una súplica dirigida a un Dios que no lo escuchaba.
Los otros 30 federales amarrados a su alrededor murieron en los días siguientes. Algunos aguantaron menos, otros duraron más. Pero todos murieron igual, solos, abandonados, comidos por los pájaros negros que descendían en nubes sobre la plantación. Los peones de la hacienda dejaron los cuerpos amarrados durante 2 semanas completas, como advertencia, como recordatorio, y cuando finalmente los bajaron, no los enterraron en el cementerio. Los echaron en una fosa común al borde de la propiedad, sin cruces, sin nombres, sin oraciones. Para hombres sin honor, decían los campesinos, no hay descanso en tierra sagrada. Rodolfo Fierro llevó el cuerpo de su hermano de regreso a casa. Cabalgó durante 2 días con Jesús envuelto en el zarape, escoltado por sus 20 dorados. No descansó, no comió, solo cabalgaba, con la mirada fija en el horizonte. Cuando llegó al rancho donde vivía su madre, la anciana salió corriendo. Vio a su hijo mayor bajarse del caballo, vio el bulto envuelto en el zarape, y supo. Las madres siempre saben. Fierro cargó a su hermano en brazos, como cuando Jesús era niño y se quedaba dormido y Rodolfo lo llevaba a la cama, y lo puso frente a su madre. «Lo siento, mamá», fue todo lo que dijo, y la anciana, una mujer fuerte que había sobrevivido revoluciones y hambrunas, cayó de rodillas y lloró sobre el cuerpo de su hijo menor. Lloró con el llanto de todas las madres mexicanas que han perdido hijos en guerras que no pidieron. Enterraron a Jesús Fierro al día siguiente, en el pequeño cementerio del pueblo, bajo un mezquite viejo que daba sombra. El padre del pueblo dijo las oraciones. Los vecinos trajeron flores, y Rodolfo Fierro se quedó ahí, de pie junto a la tumba, mientras bajaban el ataúd. No lloró. Fierro nunca lloraba, pero cuando todos se fueron, cuando se quedó solo junto a la tumba de su hermano, se arrodilló en la tierra, puso una mano sobre la tierra recién removida, y habló en voz baja. «Descansa, hermanito, ya está hecho, ya pagó». Se levantó, se limpió el polvo de las rodillas y regresó a la guerra, porque la revolución seguía. Y México aún necesitaba hombres como Rodolfo Fierro. La historia de lo que pasó en la hacienda del coronel Maldonado se extendió como fuego en pastizal seco, se contó en cantinas y plazas, se cantó en corridos, se susurró en confesionarios, se convirtió en leyenda. Dicen que después de aquella noche ningún federal se atrevió a tocar a la familia de un villista, que los coroneles y capitanes pensaban 2 veces antes de abusar de campesinos inocentes, porque todos sabían que si tocabas al hermano, al padre, a la madre de un hombre de villa, venía Fierro, y cuando Fierro venía, traía la justicia del norte, la justicia fría, la justicia definitiva, la justicia que no olvida y no perdona. La hacienda quedó en manos de los peones, tal como Fierro había prometido. La trabajaron juntos, como comunidad, repartiendo las ganancias de forma justa. Y cuando alguien preguntaba cómo habían conseguido la tierra, los viejos contaban la historia. La historia del coronel que amarró a un muchacho inocente como espantapájaros. Y la historia del hermano que vino a cobrar. Hasta el día de hoy, compadre, más de 100 años después, en la región de Villa Ahumada, cuando alguien comete una injusticia grave, la gente dice, cuidado, no vayas a despertar a otro Fierro, porque la leyenda vive, la memoria vive, y la justicia del norte nunca muere. Esta fue la historia del coronel que amarró al hermano de Rodolfo Fierro en medio de la plantación como espantapájaros. Si esta leyenda te removió algo por dentro, si sentiste la rabia y la catarsis que sintieron los hombres del norte, hazme 3 favores, compadre. Primero, dale like a este video para que más gente conozca las verdaderas historias de justicia revolucionaria. Segundo, suscríbete a este canal, porque aquí rescatamos la memoria de México profundo.
del México que todavía creía en el honor y la palabra. Y tercero, comparte este video con tu familia, con tus amigos, con todos los que necesitan recordar que hubo un tiempo donde la justicia se hacía, no se esperaba. Rodolfo Fierro siguió peleando en la Revolución hasta 1915, cuando murió ahogado cruzando un río. Algunos dicen que fue accidente, otros dicen que fue destino, pero todos, absolutamente todos, recuerdan cómo el dorado más leal de Villa le enseñó a México que hay deudas que se pagan con sangre. Jesús Fierro descansa en ese cementerio pequeño, bajo el mezquite que da sombra. Su tumba tiene una cruz simple con su nombre y 2 fechas, pero los que conocen la historia saben que ahí descansa más que un muchacho de 19 años. Ahí descansa la razón por la cual 31 hombres murieron amarrados como espantapájaros. Ahí descansa la prueba de que en el norte de México todavía existían hermanos que defendían el honor de su sangre. El desierto no olvida, y en México todavía había hombres de honor. La venganza es caliente, te quema por dentro. La justicia es fría, pero dura para siempre. Y Rodolfo Fierro no era santo ni demonio, era justicia pura. Así termina esta leyenda, compadre. Pero la memoria sigue viva, cada vez que alguien cuenta esta historia alrededor de una fogata, cada vez que un corrido menciona el nombre de Fierro, cada vez que recordamos que hubo un tiempo donde la palabra valía más que el oro y el honor se defendía con plomo. Porque en el norte de México la justicia no llegaba en carruaje del gobierno, llegaba a caballo y con Mauser en la mano, y nunca fallaba.